Mauricio, yo sí lo sirvo bien, porque es que él es muy amarrado para servir. No, usted sirve más. Yo sirvo más. Nuestro experto invitado es el doctor Jorge Llano de Asofondos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. No se le olvida, por ejemplo, presentar al invitado. A mí sí. Exactamente. Doctor Jorge, con cremita, ¿cómo es que dice él? Con cremita, azúcar. Con una azucarilla. Con una azucarilla. Maravilloso. Bueno, aquí está. Pero mire cómo lo hizo de bien Manolito. Estaba estrenándose sí. hoy. Estaba estrenándome, yo poco sirvo tinto, aquí el que lo sirve es otro. Pero bueno, doctor Mauricio. Bueno, muchísimas dudas normalmente de pues que tiene la gente con respecto a las pensiones, un tema escabroso al que todo el mundo le tiene miedo. Y arranquemos por una cosa, yo creo que de lo más básico que deberíamos saber todos. Yo, por ejemplo, tengo 30 años. A mí me conviene estar, digamos, pagándole a un privado mis pensiones, haciendo ese ahorro en una entidad privada, o debería estar en el sistema público. Bueno, todos los jóvenes deberíamos estar Ay, joven, en un fondo. me callo ya bien. Siga. Todos los jóvenes deberíamos estar en un fondo privado de pensiones. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, porque en un fondo privado acumulas tanto las semanas cotizadas como el ahorro que está en una cuenta individual, ¿sí? Cuando ese ahorro está en una cuenta individual, ese ahorro se invierte, ¿sí? Las AFPs, que son las administradoras, no las dueñas de esos recursos, porque la dueña es la gente. Los afiliados que ahorran son los dueños de esos recursos. Las AFPs lo que hacen es invierten, y al invertir esos recursos genera rendimientos y genera rendimientos y genera rendimientos a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, si tú dejas mucho tiempo ese ahorro, pues tú estás con 30, te faltan todavía bastantes años para pensionarte. Entonces, pues esos son rendimientos que se van acumulando en la cuenta mientras acumulas ahorro y semanas. O sea, entonces, no solamente un la ahorro, plática que yo meto, sino que llegan unos intereses. exactamente, pero además unos muy buenos intereses. Unos intereses de 8% real es lo que ha dado los fondos de pensiones. 8% real es una tasa fabulosa aquí y en cualquier parte del mundo. Ah, bueno, entonces jóvenes, pero jóvenes como hasta cuándo deberían estar en un fondo privado. Deberían estar en un fondo privado hasta faltándole 10 años a la edad de pensión. Ahí debería ser la doble asesoría. No es que se tenga que pasar, no. Ahí tiene que analizar muy bien su caso, y si tiene más de 800 semanas en ese momento, las edades las recordamos. Son 57 mujeres, 57 años mujeres y 62 años hombres. Entonces, faltándole 10 años, 52 hombres, 47 mujeres. Ya. En ese momento tiene que mirar si tiene muchas semanas cotizadas, ¿sí? Más de 800 semanas cotizadas, y gana más de 2 salarios mínimos. En ese momento puede que le convenga pasarse a la administradora pública. Ya. De resto, quedarse en un fondo privado es muchísimo más conveniente para la población que no cumpla esas condiciones. Quedarse en el privado, señor. A nuestros televidentes les queremos decir que a través del Twitter de @Canal Capital o @Carolina Montoya o @Manolito Salazar, las dudas que tenga, se las vamos a resolver aquí con el doctor Llano. El doctor Llano, en el caso, digamos, de una persona que esté por encima de los 50 años, ¿debería en este momento pasarse, si está en un fondo privado, a Colpensiones o no? ¿O qué debe hacer? Solo si cumple condiciones de tener muchas semanas, más de 800 en ese momento, por lo menos 800, y ganar más de 2 salarios mínimos, ¿sí? Y que todavía tenga tiempo, porque si 50 años mujeres ya no se pueden pasar a la administradora pública, ¿sí? Entonces, si tiene menos de 47 años mujeres y menos de 52 años hombres, hacer lo que se conoce como la doble asesoría. Ya. La doble asesoría es que yo voy y me asesoro, aquí. exactamente. Pero en general, y eso es con base en un estudio del Ministerio de Hacienda, esas son las condiciones que debería tener: más de 800 semanas y ganar más de 2 salarios mínimos cuando le falten 10 años a la edad de pensión. El resto, en un fondo privado de pensiones, sí o sí. Venga, tiene razón. Entonces uno a veces cuando le preguntan eso de ¿usted se va a pensionar? Y uno dice, no, yo no me voy a pensionar. Los fondos, ¿qué pasa? Porque hay como una idea por ahí como si, qué sé yo, se van a quebrar, se van a acabar, se van a ir, ¿hay algún plan así? ¿En qué se basa esa respuesta? Esa percepción tiene bastantes, o ese mito tiene bastantes aristas. Entonces, una es que lastimosamente en Colombia hay mucha gente en la informalidad. En la informalidad quiere decir que no cotiza a Seguridad Social. Y pues si tú no cotizas, evidentemente va a ser muy difícil pensionarte, ¿sí? Pero con total seguridad, quien cotiza regularmente y juicioso se va a pensionar, ya sea en un fondo privado o en la administradora pública, ¿sí?
con total seguridad y tienen que tener esa certeza. Ahora, hay muchos mitos en lo que dijiste. El tema de que los fondos se quiebran. Sí. Eso no, yo no sé dónde salió ese mito. Los fondos están invertidos, la plata de la gente está invertido en muchos países, en muchos activos, bueno, en bolsa, pero en deuda pública y demás, que para que se quiebren los fondos tendría que acabarse totalmente Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, los bonos, las bolsas, todas las empresas. O sea, tendría que más o menos apague y vámonos el mundo para que un fondo se quiebre como tal. Aquí hay una pregunta, la hace, creo que es colega nuestra, Luisa Natacha Corrales. Dice, diferencia entre la oferta de Colpensiones y los fondos privados. Bueno, ahí es muy importante. Y es, en los fondos estamos hablando, como el nombre del régimen lo indica, de ahorro individual, ¿sí? Entonces, en un fondo uno se puede pensionar por dos vías. Se puede pensionar por el capital, si en cualquier momento, independientemente de las semanas que tenga, no importa. Si yo tengo el capital suficiente para pagar una pensión de salario mínimo, me puedo pensionar en ese momento, ¿sí? Tengo que acumular el capital. Pero, si no tengo ese capital y tengo la edad de pensión, también me puedo pensionar en un fondo privado, solo con semanas, con 1.150 semanas. Pero, ¿sí? digamos, ¿cómo le tasan la pensión ahí? Porque supongo que entonces será mucho menor no sé, al salario mínimo. ¿Cómo se hace eso? No, en ese caso, si es por semanas, es una pensión también de un salario mínimo. La persona llega, no tiene el capital para pagar una pensión de salario mínimo y de todas maneras se gana una pensión de salario mínimo. Hay un subsidio en el sistema privado de pensiones para quienes tienen 1.150 semanas. Ahora, el único requisito para pensionarse en Colpensiones es tener 1.300 semanas. 150. Más que en el fondo privado. Exactamente. 3 años menos. 3 años más en Colpensiones. 3 años más. 3 años más en Colpensiones, ¿sí? Y eso se debe simplemente a que el sistema de ahorro, ¿sí? El sistema de los fondos privados, es sostenible, tiene como pagar esas pensiones de la gente que cotiza 1.150 semanas y por eso el requisito de semanas es mucho menor. Pero así como me lo está contando, va como punto para los privados y Oiga, cero pues, para el público. Entonces, deme las ventajas del público. No, las ventajas del público son para quienes son mucho más formales, tienen muchas más semanas y tienen más altos ingresos. Eso es como algo como raro, porque el público le funciona más es a los de más altos ingresos y el privado al resto. Eso es como bastante contraintuitivo. Sí, aquí hay un señor que se llama Manuel Hurtado, dice, los privados toman nuestros aportes y luego las pasan al público para no tener que pagar. Es decir, toman por más de 30 años nuestro dinero. Los privados y luego al faltar 10 años nos pasan al público para evitar el pago de la pensión y la carga se la pasan al Estado. Pero es que a uno lo pasan o uno se pasa. No, uno es el que decide pasarse. Exactamente. Digamos, a quienes le conviene pasarse es a esta población que decimos que tiene más de 800 semanas y gana más de 2 salarios mínimos. Eso realmente es el 5% de la población colombiana. ¿Sí? Al resto se va a mantener en un fondo privado. Una gran parte se va a pensionar, ya sea porque piden menos semanas, las 1.150 semanas, o porque logró con su propio ahorro pagarse una pensión de al menos un salario mínimo. Pero eso que dice es Manuel el tuitero, solo le ocurre al 5% de la población colombiana. El restante 95% le conviene más estar en un fondo privado y le conviene más seguir en un fondo privado. Venga, mire, otra tuitera nos está diciendo, ella se llama Claudia Patricia Gómez, dice, hola, si tengo 920 semanas y no he logrado cotizar más. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Eso es un tema complicado. Y aquí también hay un tema importantísimo. Ese caso, no sabemos si ya está en el administradora pública o en el fondo privado. No nos ¿cierto? cuenta, no nos cuenta. Pero, digamos que no logró cotizar más y llega a la edad de pensión, 57 años. Si está en la administradora pública, le devuelven sus aportes ajustados a inflación. ¿Sí? Ya les digo eso cómo se materializa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Le entregan el ahorro que ya hizo? Pero solo ajustado a inflación, sin ninguna tasa de interés. No se invirtió ese dinero, no le reconocen. Lo que ella entregó purito. Ajustado, exactamente. Si está en un fondo, le devuelven todos los intereses. Esto para darle un caso, el caso de ella, 900 semanas, puede ser que le devuelvan en un fondo privado algo cercano a, no sé, 80 millones de pesos. Y si está en la administradora pública, le pueden devolver unos 40 millones o menos. Ah, no. O menos. Claro. Miren la diferencia tan grande. Claro. ¿Sí? Porque como la administradora pública, yo no tengo mi cuenta individual allá, yo pago una bolsa común que utiliza esos recursos para pagar a los pensionados hoy,
En cambio, en un fondo privado eso se invierte y se reinvierte y se tuvo reinvierte y se rendimientos reinvierte y en se el privado, reinvierte. mientras que esta señora, por ejemplo, no. Exactamente. Pero venga, eso es muy importante, o sea que esa platica no se le pierde a uno. No Esa se le plática debería no es de perder. las administradoras, no es de la AFP, es de la persona. Todos los rendimientos de las inversiones son para las cuentas individuales de la gente. Ya. ¿Sí? Todo eso es plata de la gente. Pero supongamos que esta señora no tiene los 57 años, sino que tiene 52. Está Hasta en ahí una llegó. administradora privada, acaba de decir. A ver, yo miro. Ah, sí, que es administradora privada, nos Bueno, escribió. buenísimo, Pero no benditos llegó, amigos. no ha llegado a los 57 años. A los 57 años, ¿ahí qué? No, ahí sí tiene que esperar a la edad de pensión, ya sea si estuviera en la pública o en la privada, en la edad de pensión para pensionarse. Ahora bien, si ella está en un fondo privado, es una gran noticia porque además, si el capital que tiene ahorrado es suficiente para pagar una pensión de salario mínimo, se pensiona. No importa que tenga 900 semanas. Ah, ya. Aquí- Ya. Edad y que le alcance. Aquí Adriana Vanegas, tengo 47 años. ¿Puedo pagar pensión o no? Tengo seguro de la policía, pero quiero pagar pensión. Soy beneficiaria. Creo que está confundiendo el tema de beneficiar en salud con pensión. O de pronto Ah, sí, tiene puede ser. una pensión ya de sobrevivencia del esposo que haya fallecido. Ya estamos jugando acá como no sé muy bien la información de la persona. Pero ella, como nos está viendo, Pero- seguro ya nos aclara. Ok. A ver qué. Pero ahí la invitación es a que siga cotizando y dependiendo de las semanas que tenga cotizadas, pues parece que le convendría más estar en un fondo privado porque es como si no hubiera cotizado mucho a lo largo de su vida. Entonces le conviene mucho más estar en un fondo privado. Venga, le voy a leer esta pregunta que nos están enviando también por parte pues, de un televidente. Dice que hizo su simulación de la pensión, que parece que se puede pensionar en 14 años y con 1.614.000 pesos. Está en un fondo privado y hasta el momento tiene 1.011 semanas. Ah, mira, ahí nos acaban de poner la simulación que le hicieron a esta persona. Uy. ¿Complicado? Sí, ahí sí me queda como- No, pero muy sencillo. Esa persona, por ejemplo, no ha cumplido las semanas mínimas para pensionarse en el público. Lleva 1011. No, tiene 1.011. Lleva 1011. Entonces ahí depende de cuánto tiempo cotiza, si sigue cotizando todos los meses, si deja de cotizar, que es lo que presentan ahí, si deja de cotizar, también se puede pensionar simplemente esperando a un tiempo determinado. Ahí digamos, por ejemplo, tiene una bolsa de ahorros, ¿cierto? Si yo me quiero pensionar muy joven, pues la bolsa de ahorros tiene que ser muy grande porque yo voy a vivir mucho tiempo para pagar una pensión. Entonces ahí depende si la persona, por ejemplo, quiere alargar un poco, yo no me quiero pensionar a los 62, sino a los 63, 64, eso va a ser muy bueno porque eso le va a ayudar a que crezca la pensión gradualmente y puede ser un caso perfectamente del señor que está ahí mostrando la simulación pensional. Pero, o sea, la recomendación para él es no, siga cotizando todos Siga estos cotizando 14 años, y no todo vaya a eso. parar ahí. Sí, siga cotizando, siga aportando y pues digamos ahí ya Pues tiene, mejor ya sabe que esperarle. tiene una pensión de 1.600.000 que va bien. que va bien. Esta pregunta me parece muy interesante. Juan Sí. Pablo Vergara Galvis dice, si el pensionado sobrevive con un fondo privado a cierta edad, ¿es cierto que al acabarse el capital le quitan la pensión? Es maravillosas las preguntas porque son puros mitos. Las pensiones Ya son sí, bueno. vitalicias en los dos regímenes, Ajá. tanto en el público como en el privado. ¿Y vitalicia qué quiere decir? Vitalicia quiere decir que no solo para la persona, hasta el fallecimiento de la persona, sino si la persona fallece, la esposa o el esposo va a tener también la pensión, el 100% de lo que ganaba el pensionado, la va a tener el esposo o la esposa hasta que ella o él fallezcan. O sea, las pensiones son para mí, para mi esposa, hasta que los dos fallezcamos. Y eso pasa en los dos regímenes y en los dos regímenes son pensiones vitalicias. Ah, bueno. Venga, otra persona me está diciendo, tengo 46 años, 1.150 semanas y estoy en Colfondos. ¿Me conviene pasarme a Colpensiones? Mira, con esa información es muy probable que le convenga pasarse a Colpensiones sí y solo sí gana más de 2 salarios mínimos y en los últimos 10 años va a mantener esa... Eso es una Nivel apuesta, de ¿no? sueldo, ¿no? Eso es una apuesta Claro, porque uno claro, no sabe claro. qué va a pasar en los últimos 10 años. Lo hablábamos la vez pasada, hay mucha gente en los últimos 10 años que se queda sin trabajo y ahí ya es más complicado. Pero expliquemos eso, ¿por qué es tan importante eso de los 10 años? Bueno, ese es el límite máximo para pasarse de un régimen a otro. Entonces, si yo tengo si yo tengo 52 años y soy hombre,
yo tengo hasta los 52 años para pasarme, ¿sí? Y si yo me paso y de pronto me quedo sin empleo, pues dejo de cotizar y ahí no alcanzo a cumplir las semanas requeridas. Por eso es tan importante los últimos 10 años. Y porque le promedian a uno, digamos, su sueldo. En el ¿o cómo es la público le promedian los últimos 10 años de cotización. Entonces mucha gente también pasa algo. Queda sin empleo y dice, yo tengo que conseguir las 1.300 semanas. ¿Sí? Sí. Que es lo que piden en el público. Y empieza a cotizar por un salario mínimo. Pero entonces el promedio se le baja, pues si ganaba más, se le baja el promedio y se le daña la pensión. Esos últimos 10 años son complejos. Toca con lupa y con una asesoría, sí. entonces. Por ejemplo, Señor. aquí hay una persona que le puede estar pasando eso. William Acero dice, tengo 62 años, estoy en Colpensiones y coticé 1.067 semanas hasta el año de 1995. No estoy trabajando ya. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Cuántos años tiene? 62 años, dice. No, la invitación es sí o sí, como Siga, sea, cotice. logre las 1.300 semanas y se sea cotizando por un salario mínimo, porque el caso de que hay un punto muy grande. Si consigue las 1.300 semanas, se pensiona, Claro. ¿sí? Pero si no consigue las 1.300 semanas, le devuelven ese aporte chiquitico que hizo. O sea, el aporte es Lo que tuviera hasta lo que- 1995. Exactamente. Y eso es mucha plata que deja de ganar esa persona. Eso es un trámite muy largo. Si uno en todo caso pues ya no tiene nada más que hacer y quiere que le devuelvan la plata, ¿eso es una cosa muy difícil de lograr? No, en principio no. Hay un problema con tiempos públicos. La gente que trabajó en entidades públicas, no sé, como hasta el 2000, por lo general tiene unos problemas de la historia laboral, y acá la invitación a todos los colombianos es revisemos constantemente que el empleador, que nuestra empresa nos está pagando seguridad social y que la plata sí está llegando al fondo de pensiones o a la administradora pública para evitar problemas de historia laboral, pero es un trámite que en las entidades privadas se lo sacan en 2 meses sin ningún problema. Bueno, esto obviamente no podemos hacer el cálculo tan claro seguramente en este momentico, pero ¿le suena a usted lógico esto? Por ejemplo, Nelcy Ortiz dice, coticé 950 semanas en Colpensiones, pero era subsidiada y me devolvieron 50 millones. ¿Eso suena lógica a la cifra? 50 millones por 950 semanas. Sí, ahí ¿qué hubiera sido? Que si hubiera estado en un fondo privado le devolvían más de 110 millones de pesos. Habría tenido más. 110 millones versus 50 por millones. Dios. ¿no? Aquí hay otra pregunta interesante. Dice, ¿quiénes logran pensiones superiores de 2 o 3 millones de pesos? ¿Quiénes logran pensiones superiores? Quienes coticen, en ese caso, quienes coticen constantemente por un ingreso de 5 o 6 millones de pesos, más o menos. Otra pregunta, espéreme que es que estoy tratando de entenderla yo también. La señora Sonia Umaña dice que el esposo tiene 50 años, tiene la pensión en porvenir, pero por su estado de salud ya no siguió trabajando y está diciendo que si se pasa para Colpensiones también, pero que tiene como la oportunidad de seguir pagando algo mensual. Ella, ¿será que es que quieren juntar la pensión? Es que creo que va por ahí, porque entiendo que a veces un matrimonio puede juntar sus semanas, o no sé cómo, explíqueme usted cómo es la cosa. Hay un mecanismo que se llama pensión familiar, ¿sí? Y la pensión familiar es, si esto es una administradora pública, que pueda sumar las pensiones, las semanas, para lograr las 1.300 semanas entre los dos, ¿sí? 600, 700, logré las 1.300 semanas, pero tiene un requisito en la administradora pública y es pertenecer a Sisbén 1 o 2. Ah, claro. En la privada también se puede sumar semanas, además para llegar a 1.150, no 1.300 sino 1.150, y no tiene requisito de Sisbén. Ah, eso Entonces, también nos da también es otro algo punto muy- para la sí. privada. Yo estoy Y sacando unas además conclusiones. se puede sumar no solo semanas, sino además si tengo el capital, no tengo las 1.150, pero puedo sumar capital y capital, Y si le da y también. si le da para un salario mínimo, también me puedo pensionar por un fondo Bueno, privado. creo que por ahí va la pregunta. Aquí de Ximena Montaña dice, se me terminó el subsidio de Colpensiones y solo tengo 800 semanas cotizadas. No tengo los medios para pagar pensión y salud. ¿Qué debo hacer? Me imagino. Si se le acabó el subsidio que daban antes, es porque ya tiene más de la edad de traslado. Ajá. Porque si no, igual que al resto de casos que no logran las semanas, le hubiera convenido mucho más pasarse a un fondo privado. Es muy probable que ya les haya cumplido esa edad,
Y en ese O sea, caso, que le falte menos de 10 años para que pensionarse. le falte menos de 10 años para pensionarse, y en ese caso seguramente le van a volver algo muy chiquito de lo que aportó, porque es muy difícil ya que logre las 1.300 semanas. Esto me parece también interesante. Helber Adrián Perea Collazos dice, con respecto a las pensiones por invalidez, ¿cómo se manejan en ambos regímenes las condiciones? Son exactamente las mismas condiciones, tanto en los requisitos para pensionarse, en las pensiones de invalidez y sobrevivencia, como en el monto de la pensión. O sea, el monto y los requisitos son exactamente igual en la administradora pública que en los fondos privados. Exactamente igual. Okay, Aquí hay otra pregunta que creo que usted ya la respondió. ¿Es verdad que si las aseguradoras privadas llegaran a liquidar por alguna razón lo que se tiene cotizado se perdería o no se devolvería el total del dinero aportado? Miren, esto nos gusta explicarlo con una analogía, ¿sí? Imagínense que hay un edificio. ¿Quiénes son los dueños del edificio? Los dueños de cada uno de los apartamentos. La administradora, como su nombre lo indica, la administradora del edificio, es simplemente quien administra la propiedad. Si la administradora salió muy mala o cualquier cosa o se va porque simplemente no le están pagando suficiente, ella no se lleva el edificio en el brazo. Ella se va y cambia de administrador. Exactamente lo mismo que ocurre con las administradoras de fondos de pensiones. Acá, si ustedes se acuerdan, existía antes otras administradoras. Existía Horizonte, existía ING, ¿sí? Y ellas se fueron del país y no se llevaron los fondos de la gente. Esa plata es de la gente, está invertida y simplemente llega otra administradora a manejar esos recursos para sacarle rentabilidad a los afiliados. Ya, bueno, miren, nos siguen preguntando a través de Twitter. Edna Bermeo dice, mi mamá está en un programa de Colpensiones de Colombia Mayor. Ella hace un porcentaje del aporte y ellos le subsidian el resto. Ya tiene la edad, pero no las semanas. ¿Sí tiene posibilidad de pensionarse? Miren, ese es un tema bastante complejo. Ese se llamaba el subsidio al aporte. Y era un tema que supuestamente le subsidiaban el aporte, pero realmente ese subsidio nunca se pagaba, ¿sí? Y estaba tan mal hechas las condiciones que la mayoría, ya nos han llegado como 4 casos que les decían, hay un subsidio al aporte para que usted se pensione. Y digamos, esa población no está consiguiendo los 1.300 semanas. Y eso es algo muy inequitativo, porque le van a devolver ni siquiera el aporte, el subsidio que puso supuestamente el gobierno, sino le van a devolver solamente lo que aportó la persona. Entonces al final recibe entre los 80 millones que decíamos en un fondo privado, los 40 millones que recibía normalmente en Colpensiones, a esta persona incluso va a recibir un poco menos. Entonces es un caso bastante inequitativo. Pero en últimas, y si ya tiene la edad, ¿será que le conviene más en todo caso pedir esa plata? Pues sí, no, siempre pues, es mejor tener esa platica a dejársela al gobierno. Es mejor tener esa platica, pero sí es muy inequitativo ese programa. Pero mal programa. Tatiana Velázquez dice 23 años laborando y 51 años en fondo privado con salario de 6 millones. ¿De cuánto sería la pensión aproximadamente? ¿En cuál me conviene más? ¿Mantenerme en el privado o pasarme? Tiene 51 años, ya no podría, ¿cierto? Si es mujer, no, ya no podría. Ya no podría. Y ahí creo que sí tomó una mala decisión, porque con esos datos, digamos, que nos presenta ahí, es muy probable que le haya convenido más estar en la administradora pública. Porque ella gana harto, ¿sí? Y ha cotizado por harto tiempo. Ahora, ¿cuánto le puede salir la pensión en un fondo privado? Depende. Si ella ha cotizado por 6 millones de pesos durante toda su vida, es muy probable que le salga muy buena pensión. Si empezó por un salario mínimo y después fue que subió a 6 millones de pesos, es muy probable que la pensión sea más baja a lo que ella espera. Porque esto está un poquito complicado, pero sí le podríamos decir tal vez quién le ayuda o a dónde puede ir. Tatiana Velázquez, 23 años laborando y 50... Esa fue ahorita. Esa fue la que dice ahorita, sí. Ella está preguntando que un salario de 6 millones y que en cuánto le queda la pensión. Sí, esa fue. No, me perdí yo aquí con tantas preguntas, es que están llegando muchas. Sí, están llegando Diego muchas. Fernando Herrán, necesito ayuda para que a mi padre le paguen la pensión por Colpensiones. Y dice que, mejor dicho, necesita alguna asesoría. ¿Hay algún lugar donde le ayuden a uno, pero sin cobrarle? ¿Cierto? No, la invitación ¿Estás pidiendo esa ayuda? No, las administradoras ya tienen montado muy bien todos sus mecanismos de soporte para la gente. La invitación es que vayan directamente a la administradora, acá a la administradora pública, que vaya y digamos con ellos logren construir la historia laboral. Probablemente sea
algunos tiempos que no tiene cotizado la ¿Cuánto se persona. demora normalmente uno cuando ya cumplió todo? ¿En cuánto le debería salir su pensión? Mira, por ley es menos de 4 meses. Ahora, Menos ¿qué de pasa? 4 meses. Lo que Pero por tiempos públicos- vueltas burocráticas, ¿cuántas? No, realmente son 4 meses si la persona tiene la historia laboral completa, sin problemas, y por eso la invitación a que revisen la historia laboral dura, es un clic y en un día puede tener solucionado. Espéreme, don Diego dice que ni le contestan, pero entonces usted dice que le puede hacer por internet. ¿Puede hacer eso? No. No. Sí Ahí le toca ir y toca hacer ir toda la- a Colpensiones. Colpensiones, pues, yo represento, Sí, son tendrán las su- otras, su tendrá sus sistema, su inconvenientes, manera, muy bien. Pero la invitación es no. Hay muchos intermediarios ahí que realmente están como haciendo más complicado el sistema, muchos abogados que están ahí como con ganas de... Sí, él también se está intervenir. refiriendo a eso, que hay Entonces, abogados que le cobran una la platica. invitación es a que no utilicen ese tipo de abogados, nada. Que sí. lo haga directamente. Muy bien. Tengo 48 años, es mujer, María Estela Cardoso. En cotizados 400 semanas cotizadas en fondo privado y 140.000 en el público. No, yo no sé, creo que 140.000. ¿Puedo reclamar los aportes del privado? ¿Cuántos serán en el público ahí? Sí. Es que sí, es un poco difícil No porque nos dio más datos. ella no da más datos, pero es un poco como enredado. Digamos, Ok. las 400 semanas, asumiendo que esa es la totalidad de semanas que tiene cotizadas, pues está muy bien en un fondo privado y, digamos, puede seguir cotizando para alcanzar el ahorro suficiente, o si no se pensiona, pues le devuelven mucha más plata en un fondo privado. Depende de cuántos haya tenido en el público, y ahí ya le alcanza a pensionarse por semanas, o pues tiene más ahorro en su cuenta individual. Vean, es que me han preguntado hace rato que qué son los BEPS que ofrece Colpensiones para trabajadores de bajo ingreso. Bueno, esto es un tema muy importante. Los beneficios económicos periódicos BEPS son un programa para que aquellos que no tienen las condiciones para pensionarse con un salario mínimo en Colombia puedan tener un ingreso vitalicio por debajo de ese valor. Entonces, un ingreso vitalicio de 500.000 pesos, de 600.000 pesos. Ahora bien, lo administra Colpensiones, pero no es exclusivamente para afiliados de Colpensiones. Esto más o menos lo que quiere decir es lo siguiente. Coge la plata que ahorró en un fondo privado o la plata que le devolvieron en la administradora pública y eso lo convierte en un ingreso vitalicio. Para hacer el caso puntual, la persona que hablábamos al inicio, que en un fondo privado habría podido recibir 80 millones de pesos. Sí. Esos 80 millones de pesos los pasa a BEPS y empieza a recibir un ingreso vitalicio por debajo del salario mínimo, pero que al menos es vitalicio. Bueno, pero le llega le una... da un ingreso importante. Ahora, si esa persona estuviera en Colpensiones, pues el ingreso es mucho menor porque lo tiene que financiar es con los 40 millones de pesos que recibe en la administradora pública. ¿Se acuerdan que hablábamos de 80 Claro, y va a 40? recibir mucho más poquito Entonces, por mes. acá recibe más plata, si Sí. lo pasa a BEPS va a recibir muchísima más plata mensualmente, si está en Colpensiones recibe mucha menos plata y su ingreso vitalicio va a ser mucho más bajo. Aquí Venga, hay una esta es pre- muy importante, Sí. pero ya estamos súper cogidos del tiempo. No, pero es que están Sí, escribiendo. sí. Buen día, tengo 51 años, don Juan José Muñoz. Estoy en Porvenir, tengo 1150 semanas. Tengo varias enfermedades del corazón, colon, debido a muchos trabajos, se maneja mucho estrés, independientemente, ¿tengo o no derecho a mi pensión o me dan algún dinero? Gracias. Tiene 1150 semanas. ¿Se puede Se pensionar? puede 150. pensionar en un fondo privado Está por venir, sí. si no tiene recursos suficientes para pagar su propia pensión, se pensiona con un salario mínimo. Si tiene más recursos, pues lo que le den los recursos. Entonces no hay ningún inconveniente. Ahora, pues depende de la edad, no dijeron la edad ahí. Nos dijo que tenía 51 años. 50. Bueno, ahí sí tiene que esperar para pensionarse con un salario mínimo con 1150, tiene que esperar a la edad de pensión. 10 años. Pero si 10 está muy años. enfermo, Y seguir que es trabajando. lo que él Si dice. está muy enfermo, ahora es importante, si está muy enfermo, lo que puede recibir es la pensión de invalidez. Y eso depende es si ya pierde el 50% de la capacidad de trabajo. Si pierde el 50% de la capacidad de trabajo, si cotizó regularmente los últimos 3 años, Sí. se pensiona con invalidez. Tiene Si que no, hasta los certificárselo 62. un médico, hacer un Exacto. trámite muy distinto para poder conseguir Exactamente. esa pensión. Más personas que siguen enviando preguntas. Diana Paola Maecha Hernández dice que tiene más beneficio al momento de pensionarse, un fondo privado o un fondo público. Yo creo que ya hemos dado pistas de los dos. Y Janet Palacios dice también que dónde puede conseguir asesoría para tomar la mejor decisión, que en mi caso
está fuera del país, dice Janet, y que pues no sabe cómo manejar eso. Desde fuera del país, ¿cómo le podemos ayudar? Yo creo que la invitación desde fuera del país es en la página de su administradora. Ahí hay mucha información y ahí también hay teléfonos para comunicarse y las asesorías las hacen por teléfono sin ningún inconveniente. Si quiere asesoría puede pedir la doble asesoría, entonces la asesoría de una administradora privada y la administradora pública, y hay que cotejar y ya escoger qué le conviene. La invitación es háganlo directamente con las administradoras, no los utilicen intermediarios, que esos por lo general tienen otros intereses. Sí, varias personas han referido eso. Señor. Esta me parece interesante. Si tengo 800 semanas en Colpensiones, tenía subsidio de adulto mayor, ¿me recomiendan pasarme a BEPS o buscar pagar las 1.300 semanas? Tengo 55 años. Ese subsidio fue terrible, ese subsidio, ya se eliminó ese subsidio con el Plan Nacional de Desarrollo antiguo y es un tema muy complejo. La invitación para ella, yo creo que le conviene más estar en BEPS, que se pase a BEPS, que cotice ahí un poquito más y con ese ahorro pues que tenga algún tipo de ingreso que va a ser por debajo del salario mínimo, pero va a ser un ingreso vitalicio para ella. Oye, doctor Jorge Llano, muchísimas gracias. Un tema, como decimos aquí, taquillerísimo. Taquillerísimo, sí. Complejísimo. Así que lo invitamos para que vuelva y volvemos a hablar con los televidentes a ver qué más preguntas tienen. No, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes. Mauricio pues, está que se ahí pasa pendientes. para